Esta noche, tu mente decidió hacer algo distinto. No quiere silencio absoluto, tampoco ruido moderno. Quiere una historia. No de esas que emocionan ni de las que enseñan. Quiere una historia que simplemente exista. Que fluya como una bebida tibia en una taberna antigua, contada sin prisa, sin gritos, sin moralejas. Solo palabras suaves, un ritmo lento y una atmósfera lo suficientemente espesa como para envolverte en ella hasta quedarte dormido. Así que quédate aquí. No necesitas moverte. Yo te llevo. Imagínate en una calle. Empedrada, estrecha, húmeda. Cada piedra tiene una historia, pero ninguna se acuerda de cuál era. El aire huele a una mezcla de perro mojado, humo viejo y pan horneado en horno dudoso. Es de noche. Por supuesto que es de noche. Este tipo de historia solo puede empezar con noche. Y lluvia. O al menos, algo que amenaza con convertirse en lluvia. Tus pies están cansados. Uno de tus zapatos ha decidido ya no colaborar y el otro está considerando dimitir. Caminas porque no tienes otra opción, o porque tu mente decidió que caminar era mejor que detenerse. A lo lejos hay un sonido, voces, risas, una canción que podría ser una declaración de amor o una amenaza. El idioma no importa, el tono lo dice todo. Sabes lo que es. No lo has visto aún, pero ya lo sientes. Una taberna. No una posada de lujo, no un salón elegante, no un bar moderno con tragos de nombres impronunciables. Es una taberna, un lugar hecho de madera vieja, secretos más viejos aún, y cerveza más vieja de lo recomendable. Te acercas. El edificio parece encorvado, como si estuviera cansado de ser edificio. La puerta está entreabierta. Por encima cuelga un letrero tallado con una figura que quizás fue un animal, quizás un arma, quizás ambas cosas. No importa. Sabes que es aquí. Empujas la puerta. No suavemente, porque nada en este lugar responda a la suavidad. La madera cede con un chirrido que suena como un bostezo largo. El interior te envuelve con un calor espeso, como una sopa emocional hecha de olores, sonidos y sombras. Y ahí estás. La taberna no te recibe. No es ese tipo de lugar. La taberna simplemente te acepta, como uno más entre las docenas de figuras sentadas, paradas, medio dormidas o medio despiertas. El suelo es tierra, literalmente, piso de barro prensado, cubierto con manchas que nadie ha intentado identificar. El aire está cargado de humo, no del tipo elegante, sino del tipo que invade tus narices y te recuerda que la ventilación es un lujo moderno. Hay ruido, mucho ruido, pero no agresivo. Es un ruido que acaricia. Voces que se mezclan como capas de una manta tejida a mano, áspera, irregular, pero cálida. Alguien cuenta una historia en voz alta. Otra persona ríe como si supiera el final antes de que llegue. Cerca de la chimenea, un perro duerme. Al menos eso esperas. Podría estar fingiendo. En este lugar, incluso los animales parecen tener agenda. Buscas un asiento. No hay muchos. Encuentras uno entre dos barriles, junto a una mesa que ha visto demasiadas manos, demasiadas jarras, demasiados secretos. Te sientas. Con cuidado. La madera cruje, pero no cede. Acepta tu peso como acepta todo. Sin entusiasmo, sin protesta. Respiras. El aire tiene sabor. A cebolla, a humo, a historia. Es desagradable, sí, pero también es real. En este lugar, todo lo es. Nadie finge. Nadie pregunta ¿cómo estás? Nadie te mira por más de un segundo. Y eso es un alivio. El techo es bajo. Las vigas parecen haber sido colocadas por alguien que odiaba a la gente alta. La luz proviene de lámparas de aceite colgadas en clavos torcidos. Parpadean como si también estuvieran cansadas. Proyectan sombras que se mueven con más confianza que algunas personas aquí. En una esquina, un bardo afina su laúd. O intenta. El resultado es discutible, pero nadie lo detiene. Aquí, todos tienen derecho a intentarlo. La barra, si se le puede llamar así, es una tabla de madera sostenida por dos barriles. Detrás, un hombre o mujer, de rostro impasible, sirve bebidas con la velocidad de alguien que ha hecho esto durante tanto tiempo que ya no recuerda cómo empezó. No hay menú. Preguntas qué hay. La respuesta es simple, lo que queda. Y esa simplicidad es lo que calma. Aquí no hay decisiones complicadas. No hay combinaciones ni sustituciones. Lo que hay, hay. Lo que no, no. Y esa certeza, tan rara en el mundo moderno, se siente como un abrazo. La bebida llega.
Un líquido oscuro en una jarra que probablemente fue parte de otra vida en otra taberna. Tomas un sorbo. Es tibio, es amargo, es perfecto, porque no estás aquí para saborear. Estás aquí para sentir, para existir. A tu alrededor, la vida sigue. Una mujer ríe mientras lanza un dado. Un hombre bosteza sin preocuparse de cubrirse. Alguien canta. Otro alguien duerme con los ojos abiertos. Nadie te juzga. Nadie te interrumpe. Nadie espera nada de ti. Y es entonces, solo entonces, cuando entiendes el propósito de este lugar. La taberna no es un punto de llegada. Es una pausa, una estación en medio del viaje. No importa quién seas afuera. Aquí, eres solo alguien con sed, con cansancio, con historias que no quieres contar. Y eso es suficiente. Tu banco es áspero, pero empieza a parecer cómodo. El ruido de fondo se transforma en arrullo. El calor no abruma, solo te envuelve. Tus párpados pesan, no por sueño, sino por paz. Por primera vez en mucho tiempo, estás simplemente ahí. Te sientes parte del lugar, como si hubieras estado aquí antes. Como si tu historia ya estuviera escrita en una de las tablas del suelo, grabada entre dibujos groseros y marcas de jarras caídas. No importa si eres noble o vagabundo, mercader o fugitivo. Esta noche eres huésped de la taberna. Y eso basta. Ahora que estás dentro, tus sentidos te siguen llegando, uno por uno, como invitados rezagados a una fiesta ya empezada. Lo primero es el olor, porque no es solo uno. Es una colección de aromas apretujados como en una reunión incómoda de vecinos que no se soportan. Está el humo de la chimenea, espeso y dulce, con una nota de madera húmeda y otra de «eso es lana quemada». Luego, el olor de la comida. Cebollas cocidas hasta volverse transparentes, pan que ha sido horneado, tostado, olvidado y luego vuelto a calentar, y carne de algún tipo. Un guiso espeso burbujea en una olla cerca del fuego, y aunque nadie parece saber qué contiene exactamente, todos están dispuestos a comerlo. Pero detrás de esos olores que uno podría clasificar como aceptables, hay otros, más bajos, más persistentes. El sudor, el barro, el perro, las botas empapadas de viajeros que han caminado más allá de lo razonable, las capas empapadas que se secan colgadas sobre bancos, liberando el aroma concentrado de varios días de aventura no planificada. Y, claro, el olor del suelo, una mezcla viva de derrames olvidados, huesos masticados y líquidos que nadie se ha molestado en identificar. Es un perfume de historia y de advertencia. Los sonidos, por su parte, no llegan en una secuencia clara. Son un murmullo constante, caótico y por momentos poético. Gritos, risas, golpes y esa carcajada aguda que parece venir siempre del mismo rincón. En el fondo, un instrumento desafinado, probablemente un laúd, trata de imponerse sobre el tumulto, tocando una melodía que podría ser una canción o un lamento improvisado. Cada pocos segundos, alguien interrumpe a alguien más. No por grosería. Aquí, todos hablan sobre todos, y nadie escucha a nadie. Un vaso cae. Risas. Un perro ladra. Una voz grita tramposo. Silencio tenso. Luego, más risas. Miras alrededor y te das cuenta de que cada rincón de la taberna tiene su propio ecosistema. Cerca de la chimenea, los ancianos, los de rostros curtidos, con historias interminables y miradas perdidas. En las esquinas oscuras, los que prefieren no ser vistos. Capas echadas hacia adelante, manos cerca de cuchillos, ojos que observan más de lo que beben. En el centro, los ruidosos, los que gritan sus apuestas, los que lanzan dados, los que celebran su quinta jarra como si fuera la primera. Hay un hombre con un sombrero de ala ancha que parece narrar una historia épica con la ayuda de movimientos de manos que amenazan derribar cada jarra cercana. Nadie se lo impide. Algunos incluso lo animan. Hay también niños. Sí, niños. Corren entre mesas, esquivan jarras, recogen migajas y a veces desaparecen bajo las mesas como si el suelo fuera parte de su territorio natural. Uno de ellos lanza una moneda al aire y la pierde entre las tablas. Otro la encuentra. Nadie protesta. La iluminación no ayuda a la orientación. Es tenue, irregular y cambia de tono según la zona. Algunas mesas están casi en penumbra. Otras reciben una luz cálida que las hace parecer casi acogedoras. Pero ninguna es clara. Y eso parece deliberado. Aquí, la oscuridad no es enemiga, es aliada. Protege secretos, suaviza gestos, difumina errores. A tu izquierda,
Un hombre duerme con la cabeza sobre la mesa. A su lado, una mujer juega con un cuchillo, haciéndolo girar entre los dedos con una destreza que indica práctica o peligro. Nadie les presta atención, porque en la taberna, cada quien tiene su historia, y cada historia merece su espacio. Una figura pasa junto a ti. No sabes si es camarero, cliente o ladrón. Lleva una jarra en una mano y un pan en la otra. Sus botas están cubiertas de barro seco, su capa está rasgada, y su mirada es la de alguien que ha visto cosas que no quiere contar. Le sonríes. No responde. No es personal. Es simplemente la norma. El techo gotea en una esquina. Un balde recoge las gotas. A su alrededor, 3 hombres discuten sobre el precio de una mula que ninguno posee. Otro balde cuelga del techo, pero este parece decorativo, cubierto con cintas de colores y lo que podría ser una vieja trenza. Nadie sabe por qué está ahí. Nadie pregunta. Las paredes están cubiertas con marcas, iniciales talladas, frases en latín mal escrito, dibujos torpes de espadas, copas y lo que parece ser una rana. Algunos están recientes. Otros parecen más antiguos que la madera misma. Cada una es una firma, una declaración, un yo estuve aquí dejado por quienes ya se fueron, o por quienes nunca se fueron del todo. El suelo está húmedo. Cada paso requiere cálculo. La madera cruje, el barro cede, y cada tanto un sonido sugiere que quizás no era barro. Tus botas se aferran a la esperanza de salir intactas. No lo lograrán. Nadie lo hace, pero eso es parte del encanto. De vez en cuando, un aire fresco entra por la puerta principal. Trae consigo el olor de la lluvia y el susurro lejano de una campana. Dura poco. Luego la puerta se cierra y todo vuelve a la normalidad. Calor, ruido, densidad. Una voz se impone por encima del resto. Es grave, pausada, segura. Cuenta una historia. De un caballero, de un duelo, de un dragón, probablemente inventado. La gente escucha. Algunos interrumpen. Uno aplaude en el momento menos oportuno. Todos ríen. El narrador continúa. No por orgullo, sino porque narrar es lo único que hace que su voz no tiemble. Miras tu jarra. Está medio vacía o medio llena. Depende. El líquido dentro sigue tibio, sigue espeso, sigue siendo una decisión cuestionable. Tomas otro sorbo, porque aquí no se trata de gusto. Se trata de ritual, de estar presente. La taberna no tiene reloj. No hay ventanas que den al exterior. El tiempo aquí se mide en jarras vacías, en carcajadas lanzadas, en historias contadas 3 veces por 3 personas distintas. Afuera, el mundo sigue. Aquí, el mundo simplemente se queda quieto. Y tú, por alguna razón, no quieres moverte. Y tú, por alguna razón, no quieres moverte. Quizás es la sensación de anonimato. En esta taberna no eres nadie especial, y eso es profundamente reconfortante. Nadie espera que seas brillante. Nadie te mira esperando respuestas. Eres una sombra más entre muchas, una presencia más en el bullicio colectivo. Las conversaciones que te rodean no siguen una lógica clara. Algunas son susurros, otras, declaraciones dramáticas sobre temas irrelevantes. Un hombre debate con una mujer sobre si los gansos pueden aprender a contar. Otro discute solo, con una jarra vacía, sobre un amor perdido que, según él, era mitad elfa. La mayoría de las historias son mentira. Algunas lo saben, otras no, pero eso no importa. En este lugar, la verdad no es un requisito. La estructura del edificio parece desafiar la lógica arquitectónica. Cada tabla, cada viga, cada clavo parece haber sido puesto en un momento distinto, por una persona distinta, con un objetivo distinto. Nada está alineado, nada está simétrico. Y, sin embargo, todo encaja. La taberna es un cuerpo viviente, uno con cicatrices, remiendos y huesos torcidos, pero que todavía respira. En una de las paredes, alguien ha colgado una cuerda. Al parecer, sirve para pedir otra ronda. Pero también alguien la ha usado para colgar un zapato. Y otra persona, para atar un sombrero. Las reglas aquí cambian con el uso. No hay instrucciones, solo ejemplos y contradicciones. Un viejo se levanta con dificultad. Su capa arrastra migas. Su bastón golpea el suelo con un ritmo que marca su autoridad. No dice nada. Solo camina hasta la chimenea, toma una silla ajena y se sienta. Nadie protesta, porque aquí ese gesto significa algo, o nada. En cualquier caso, se respeta.
Del techo cuelgan más objetos. Una jaula vacía, un manojo de ajos secos, una vieja cuchara de madera. Cada uno es parte de una historia que nadie se ha molestado en explicar. No hace falta, porque en esta taberna, el misterio es parte de la decoración. Un grupo canta una canción desafinada. Habla de caballos que vuelan, princesas con bigote y taberneros con alas. Nadie recuerda cómo empieza, nadie sabe cómo termina, pero todos la cantan cuando llega el estribillo. Y durante esos segundos, la taberna se convierte en una sola voz, un solo aliento, un solo corazón alcohólico y desordenado. Alguien tropieza, no cae, se acomoda con un giro que merece aplausos. Alguien más le ofrece un trago como recompensa. Otro intenta imitarlo y cae estrepitosamente. Más risas, una ovación improvisada. Una moneda rueda hasta perderse bajo una tabla. Alguien la reclama, otro la niega. El conflicto dura 5 segundos. Luego, todos beben. La taberna tiene una manera extraña de cuidar a los suyos. No con cariño, no con suavidad, sino con la misma lógica que tiene una tormenta, envolvente, brutal, impredecible, pero absolutamente honesta. Aquí, si caes, alguien te levanta, no por empatía, sino porque estás en medio del camino. Las canciones se mezclan con las historias con los brindis, y los brindis con los suspiros. En un rincón, una pareja discute en susurros. En otro, un grupo apuesta por quién puede recitar más santos en orden alfabético. Uno inventa nombres. Nadie lo detiene. Y entre todo eso, tú permaneces quieto. Sientes el calor de la bebida en el estómago. Sientes el crujido de la silla bajo tu peso. Sientes la humedad en el aire, la vibración del suelo bajo cada paso cercano, el murmullo envolvente que no exige nada. Solo ofrece compañía. No estás solo, pero tampoco estás rodeado. Estás incluido en una noche que no tiene guión, que no tiene propósito, que simplemente sucede. Y es ahí, justo ahí, cuando tu cuerpo empieza a aflojarse, como si finalmente entendiera que puede descansar, que no tiene que demostrar nada, que esta noche, por una vez, no hay prisa. Solo taberna, solo ahora. Hay una figura en cada taberna que no necesita gritar para ser escuchada. No necesita moverse para ser notada. No necesita alzar la mano para detener una pelea. Es la persona que ha visto pasar más historias que el fuego que arde en la chimenea. Es quien conoce cada tabla del suelo, cada sombra del rincón, cada cliente, cada deuda. Esa persona es el guardián de la taberna. No tiene un uniforme, no lleva una placa, no necesita. La autoridad no le cuelga del cuello. Le sale de la piel, de los ojos, del tono con el que dice, no más. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser alguien de edad indefinida con una espalda ancha y una mirada que corta más que un cuchillo afilado. El guardián de la taberna no sonríe con facilidad, pero cuando lo hace, la taberna entera parece aflojarse. Una sonrisa suya puede ser el equivalente a una bendición, una tregua o una amenaza, porque aquí su palabra es ley, su silencio es juicio, y su acción, sentencia, está detrás de la barra, siempre, incluso cuando no está, porque aunque sea ausente, su presencia sigue flotando. Las jarras se llenan al ritmo que él decide. Las mesas se limpian con la rapidez que él tolera. Los problemas se resuelven con la severidad que él permite. La vara que ocupa es su trono. No uno hecho de oro, sino de madera maltratada, de marcas de jarra, de manchas de historia. Frente a él, desfilan aldeanos, soldados, viajeros, ladrones, predicadores, mercaderes y soñadores. Todos distintos, todos iguales bajo su mirada. No necesita hablar fuerte. Cuando lo hace, cada palabra pesa como un martillo. Si dice tu nombre, lo escuchas aunque estés en la esquina más lejana. Si dice fuera, nadie pregunta. Si dice hoy no, no insistes. Porque todos saben que insistir es cruzar una línea invisible y definitiva. El guardián conoce tu cara, aunque vengas por primera vez, aunque no digas tu nombre. Sabe si estás huyendo, sabe si estás buscando, sabe si traes monedas verdaderas o promesas vacías, sabe si mereces una jarra o una puerta cerrada. Pero no es cruel, no por defecto, es justo. A su manera, si trabajaste durante el día, te sirve con respeto. Si ayudaste a limpiar cuando nadie te lo pidió, quizás encuentres un pan extra junto a tu sopa. Si traes problemas, te los quita, o te quita a ti.
Conoce cada historia de la taberna, no porque le cuenten, sino porque escucha sin parecer que escucha, observa sin parecer que observa, y recuerda todo: quién se sienta con quién miente mejor que habla, quién mira de reojo al entrar, quién evita ciertas canciones, quién siempre paga con una moneda más. A veces, lo verás limpiar una jarra con un trapo que ha visto demasiadas batallas. Otras veces, simplemente estará ahí, con los brazos cruzados, vigilando como un dios menor en su templo. Nunca se emborracha, no por falta de oportunidad, sino porque no puede permitirse bajar la guardia. El guardián también es cocinero, consejero, juez, verdugo y alguna noche hasta enfermero. Ha curado heridas en silencio. Ha servido la última bebida de alguien sin decir una palabra. Ha mirado a los ojos de quien viene a vengarse y ha logrado que ese alguien se dé media vuelta sin necesidad de una pelea. Hay rumores sobre su pasado. Algunos dicen que fue caballero, otros que escapó de la horca. Algunos creen que nunca ha salido de la taberna, que nació entre estas paredes y que su alma está atada al lugar como una maldición o un juramento. La verdad, nadie la sabe, y él nunca lo aclara. No siempre trabaja solo. A veces hay un aprendiz, un joven con más entusiasmo que experiencia, que comete errores, que aprende a golpes y silencios. A veces hay un familiar o alguien adoptado por la taberna misma, que lo ayuda, que lo observa, que algún día quizás tomará su lugar. Pero no todavía, porque el guardián sigue firme. Mientras él esté, la taberna respira con su ritmo. Hay noches en las que el caos amenaza con desbordarse. Una pelea comienza, una jarra vuela, una silla cruje, y entonces se escucha su voz, seca, firme, final, ya, o fuera, o simplemente una mirada que hace que hasta el borracho más terco recuerde que también quiere volver mañana. Porque esa es la magia del guardián. No gobierna con miedo, gobierna con continuidad, con presencia, con esa seguridad que te dice que, pase lo que pase, él estará ahí. Y eso, en un mundo lleno de incertidumbres, es más valioso que el oro. A veces, lo verás cerrar los ojos por un segundo, solo uno, y sabrás que recuerda algo, algo que no dirá, algo que ocurrió en esa misma taberna, en esa misma mesa, quizás con alguien que se parece a ti. Y aún así, no lo menciona, no porque haya olvidado, sino porque entiende el valor del silencio. Si llegas tarde y la puerta está cerrada, no golpeas fuerte. Sabes que si mereces entrar, te abrirá, y si no, ningún golpe lo convencerá. Si necesitas ayuda, la pides, pero solo una vez. Si te la da, no la desperdicias. Si no lo hace, no lo tomas como ofensa. Sabes que quizás te está salvando de ti mismo. El guardián de la taberna no es un personaje secundario, es el alma del lugar. Sin él, todo colapsaría, no porque lo controle todo, sino porque lo equilibra todo. Y mientras esté ahí, tú puedes dormir tranquilo. Y mientras esté ahí, tú puedes dormir tranquilo. Lo sabes porque cada noche termina igual, con el guardián echando el último vistazo al salón, recogiendo lo que otros dejaron, apagando las luces una por una, como si cerrara los párpados de una bestia vieja que al fin puede descansar. Nadie le dice cómo hacerlo. No sigue un protocolo. Lo hace como quien respira, porque es necesario. A veces, entre jarras vacías y sillas arrastradas, murmura palabras que nadie escucha. Quizás son rezos, o maldiciones, o los restos de una canción que ya no quiere cantar. Y en esos momentos, la taberna lo escucha, no como los clientes, sino como un lugar vivo que reconoce a su guardián, y que, si pudiera, lo abrazaría. Hay noches lentas, no muchas, pero existen. Noches en que la lluvia mantiene lejos a los visitantes, en que el fuego arde para pocos, en que el eco del silencio suena más fuerte que la risa. En esas noches, el guardián limpia con calma, reorganiza, revisa y recuerda. Sabe que cada noche vacía es un suspiro antes de la próxima tormenta. Durante el día, rara vez se lo ve. Algunos creen que duerme en un rincón secreto, debajo de la barra, entre barriles. Otros dicen que tiene una pequeña habitación oculta, accesible solo a quienes han servido más de 100 noches. Nadie lo ha confirmado. Tampoco importa, porque el día pertenece a otros. La noche, siempre, al guardián. Muchos lo han intentado imitar. Algunos han creído que bastaba con servir rápido, con hablar fuerte, con amenazar a los problemáticos. Pero no, porque ser el guardián no es un rol.
Es un compromiso, es ser parte del alma del lugar, es tener la fuerza para soportar las historias ajenas sin romperse, y la sabiduría para no cargar con ellas después. Los niños de la taberna, esos que corren, que ríen, que roban miras y tiran dados, a veces se detienen frente al guardián. Lo miran con una mezcla de respeto y temor. Saben que pueden jugar, pero no romper, que pueden bromear, pero no desafiar. Uno de ellos, una vez, lo llamó el rey del bar. El guardián no respondió, pero desde entonces, cada vez que el niño entra, una rebanada de pan aparece sin explicación en su mesa. También hay un cuaderno. No está a la vista. Algunos dicen haberlo visto cuando el guardián creía estar solo. Una libreta vieja, encuadernada en cuero, con páginas llenas de nombres. ¿Clientes? ¿Deudas? ¿Historias? Nadie lo sabe. Pero lo cierto es que quien ha cruzado una línea que no debía, rara vez vuelve a entrar. Y los que ayudan, los que callan en el momento justo, siempre encuentran una jarra más servida sin haberla pedido. A veces, un viajero nuevo se acerca con arrogancia. Hace una broma de mal gusto. Exige más de lo que ofrece. Y siempre, el guardián le da una sola oportunidad de corregirse. Una sola, porque la taberna no es un refugio para el ego. Es un santuario para el cansancio. Y eso, los nuevos tardan en entenderlo. Los viejos, en cambio, lo saben. Lo sienten. Al cruzar la puerta, bajan la voz. No por miedo, sino por respeto. Se quitan el sombrero, se lo llevan. Dejan una moneda extra, si pueden. Y al marcharse, asienten en dirección a la barra. No esperan respuesta, porque ya la han recibido durante toda la noche. El guardián nunca corre, nunca grita, nunca se apura. Su ritmo es el del lugar. Su gesto, el del equilibrio. Sabe cuándo intervenir, cuándo ignorar, cuándo mirar por última vez a alguien y decidir que no lo verá de nuevo. Y esa responsabilidad la lleva sin quejarse, porque la taberna no necesita un héroe. Necesita un guardián. Y ese eres tú. Ahora que estás dentro, has olido, escuchado y sentido el mundo que te rodea. Te has sentado, has observado, has empezado a relajarte. Pero aún falta lo esencial, la bebida. Porque en una taberna medieval, la bebida no es solo un complemento. Es el eje, la excusa, la causa y la consecuencia. Lo que provoca las historias y lo que las convierte en leyendas. Así que es hora de hablar de las bebidas que llenan las jarras, los corazones y los silencios incómodos en este lugar que cruje y respira. Primero, el ale. No confundir con la cerveza moderna, limpia, burbujeante y regulada. El ale medieval es más bien un experimento continuo. Se hace en casa, en el sótano, en un barril, o en lo que alguna vez fue un barril. No hay receta fija. Hay instinto, grano, agua, calor y esperar. A veces se filtra, a veces no. A veces, en lugar de colarlo, se sirve con grumos. Lo que flota puede ser parte del sabor. O un accidente. La temperatura del ale no es fría, porque no hay refrigeración. Es tibio, espeso, ligeramente ácido y siempre con personalidad. Hay quien jura que una jarra de buen ale puede curar el dolor de espalda, revivir una conversación muerta o, en el peor de los casos, hacer que olvides que era lo que te dolía. La segunda opción, el hidromiel. Miel fermentada. Suena bonito, dulce, casi poético, pero el hidromiel de taberna no es un vino de dioses. Es más bien una apuesta. Puede salir suave, fragante, encantador. O puede saber como si la colmena se hubiera vengado del mundo antes de morir. Y lo peor es que nunca lo sabes hasta que ya diste el primer sorbo. El hidromiel se sirve en copas pequeñas o en lo que haya disponible. Cuencos, vasijas, tazas de madera. En muchos casos, el recipiente no combina con la bebida, pero nadie se queja, porque aquí el contenido es lo que importa, y la resistencia del estómago también. El siguiente en la lista, el vino. Pero no te emociones. El vino en una taberna medieval no viene con etiquetas. No tiene fecha. No ha sido almacenado con cuidado. De hecho, si ha sido almacenado en absoluto, es un milagro. Viene en botas de cuero, en barriles ya usados 3 veces para otra cosa, o directamente de una jarra que lleva abierta desde el último eclipse. Hay vino tinto, claro, o algo que parece vino tinto. Y hay blanco, que a veces es amarillo, a veces es verdoso. No lo cuestiones, lo bebes, lo aceptas, y si empieza a picar a contacto con la lengua, sonríes y dices que es fuerte.
El sidra es más común en zonas donde los manzanos son tan tercos como los bebedores. No se filtra, no se embotella, se deja fermentar y se sirve con trocitos. Si ves algo flotando, esperas que sea pulpa. Si cruje, finges que no fue un insecto. Y luego está el aguardiente, el fuego en botella, el arma secreta de los taberneros para clientes particularmente insistentes o para noches particularmente difíciles. Nadie sabe de qué está hecho. Algunos dicen que de patatas, otros de lágrimas de bruja, pero todos coinciden en que arde desde la garganta hasta los recuerdos. Se sirve en dosis pequeñas, no por cortesía, sino por seguridad. Nadie bebe aguardiente 2 veces en la misma noche sin consecuencias. Al menos, no sin cambiar su nombre después. Lo interesante es que nadie viene a la taberna preguntando qué hay. Vienen a beber lo que haya, lo que sirvan, lo que sobreviva. El sistema es sencillo. Tú pides, ellos sirven. Si preguntas qué es, el tabernero te mira, se encoge de hombros y dice, lo bueno. Si insistes, quizás te den lo otro. Las jarras no son iguales. Cada una tiene su historia. Hay una que aún conserva marcas de un incendio. Otra tiene una sarrota que fue reemplazada por un trozo de cuerda. Algunas están hechas de madera, otras de barro, una que otra de estaño. Ninguna es elegante, pero todas son funcionales. Y todas han escuchado más confesiones de las que deberían. El acto de servir la bebida también es parte del ritual. No se llena la jarra hasta el borde. Se deja espacio para el error, para el derrame, para el brindis entusiasta. Se coloca con fuerza, con un golpe seco sobre la mesa, que dice, aquí tienes sin usar palabras. Brindar no es obligatorio, pero casi nadie bebe sin hacerlo. No hay frases elaboradas. A veces es un gesto con la cabeza. A veces un choque de jarras que deja más líquido en el suelo que en la boca. A veces es solo un gruñido. Pero en ese gesto se dice mucho. Estoy aquí. Estoy contigo. Sobreviví al día. Y entre trago y trago ocurre la magia. Las palabras fluyen. Las anécdotas se alargan. Los desconocidos se vuelven confidentes. Los enemigos se olvidan por un momento. Y la taberna entera respira al ritmo de sus jarras. Nadie se emborracha igual. Algunos ríen más alto, otros lloran más lento. Algunos callan, otros cantan. El efecto de la bebida no es solo físico, es una apertura del alma, una rendición momentánea, un permiso para ser más humano, o menos, y cuando la bebida se acaba, no se exige más. Se espera. Si el guardián decide que es suficiente, no hay discusión. Una jarra vacía puede significar muchas cosas. Fin de la noche. Fin de la paciencia, fin de una historia. Pero si la rellena, es señal de confianza, de bienvenida, de continuidad. Y tú, con tu jarra tibia en la mano, puedes sentir que formas parte de algo antiguo, algo repetido, algo vital. Porque en una taberna medieval, la bebida no es lujo, es lenguaje. Y esta noche estás aprendiendo a hablarlo. Y esta noche estás aprendiendo a hablarlo. Pero no solo se bebe por placer, también se bebe por necesidad. En un mundo donde el agua puede matarte. Sí, literalmente, el ale, el vino flojo, la sidra diluida eran las formas seguras de hidratarse. Porque estaban fermentadas. Porque el alcohol, aunque leve, mataba lo que el agua no podía. Así que sí, hasta los niños bebían. No para celebrar, sino para sobrevivir. Y eso transforma el acto de beber en algo más que rutina. Se convierte en tradición, en cultura, en herencia líquida, en la línea invisible que conecta al campesino cansado, al mercenario herido y al aprendiz de herrero que quiere impresionar a la muchacha de las trenzas dobles. Hay también combinaciones, mezclas misteriosas que cambian con cada taberna, con cada región. Ale con miel, vino con hierbas, hidromiel con especias. Algunas de esas mezclas fueron intentos fallidos de alquimia, otras simples errores que resultaron agradables. Nadie apunta a las recetas. Nadie intenta replicarlas con precisión. Se hacen, se prueban, se olvidan. O se recuerdan, a veces, como la causa de una noche particularmente interesante. Y luego están las jarras compartidas. En muchas tabernas, existe al menos una bebida comunal. Un barril al centro. Una jarra grande. Una cucharada para cada uno. Es un gesto de comunidad, de pertenencia, de confianza. Porque para beber de la misma copa, hay que aceptar que lo que uno arrastra, lo arrastran todos.
que los errores se diluyen, que los secretos se flotan, y que todos, por una noche, son iguales. Algunos creen que las mejores historias nacen de la bebida. Otros, que la bebida solo revela lo que ya estaba dentro. Sea como sea, es común que tras un par de jarras, alguien se levante, golpee la mesa y empiece a hablar. No importa el tema, importa el tono. Importa que la voz tiemble justo lo necesario, que los ojos parpadeen en el momento adecuado. Y entonces, como por arte de magia, el ruido baja, las jarras se apoyan y todos escuchan, o hacen ver que escuchan. Y así la taberna continúa su danza nocturna, con ritmo de trago, con coro de brindis, con aroma de cebada vieja y secretos nuevos. No hay catálogo de bebidas, no hay nombres bonitos. Nadie te pregunta si quieres hielo, o si lo prefieres con una rodaja de limón. Nadie decora el borde de tu copa, pero si hay algo que no tiene precio. Cada sorbo, por imperfecto que sea, tiene historia, y tú, al beber, te haces parte de ella. Ya has bebido, has sentido el calor de un trago áspero pero honesto bajar por tu garganta. Has mirado a tu alrededor, has respirado los olores, has oído los cuentos, y justo cuando te crees parte de esta taberna, tu estómago hace un sonido, no discreto, no elegante, un rugido medieval. Es la llamada ancestral de quien no ha comido desde el amanecer. Y aquí, eso significa una cosa, es hora de cenar. Pero la comida de una taberna medieval no llega en platos relucientes. No viene acompañada de un menú ni está diseñada para sorprender con su presentación. La comida aquí es como todo lo demás, útil, densa, cuestionable y, si tienes suerte, caliente. Primero está el potaje, una palabra que en la taberna puede significar muchas cosas, pero casi nunca significa lo mismo 2 días seguidos. Es una mezcla, un guiso eterno, un caldo que nunca se vacía del todo, solo se rellena. Se mantiene tibio en una gran olla de hierro sobre el fuego. Lo que haya se echa ahí: cereales, legumbres, restos de carne, pedazos de verdura, huesos con sabor. Nadie sabe cuándo empezó. Nadie sabe si se limpia. Algunos creen que lleva años cocinando, que es una sopa infinita, que lo que comes hoy quizás empezó a hervir cuando naciste. Es espeso, a veces más cuchara que sopa, a veces más cuchillo que cuchara, pero llena, y eso es lo que importa. Si preguntas qué contiene, nadie responde. No porque sea secreto, sino porque nadie está completamente seguro. Puede tener cebada, puede tener zanahoria, puede tener un trozo de ave, o de rata, o algo que fue ave y luego rata y luego parte del potaje. El pan es otro protagonista. Duro, denso, marrón, pesado, no es pan para saborear, es pan para resistir. Se parte con la fuerza de una pelea. Se remoja en el potaje. Se usa como cuchara, como toalla, como arma. El pan bueno es el del día. El pan duro es el de la semana pasada. Ambos están en la mesa. Ambos se comen. A veces hay carne. Pero no te emociones. La carne en una taberna no es filete ni costilla. Es lo que haya. Algo de cerdo, algo de ave, algo que fue atropellado por un carro de heno y recogido con suficiente rapidez como para no parecer carroña. Se hierve, se ahuma, se sala. Si tiene huesos, es buena señal. Si cruje, esperas que sea piel. Si se deshace demasiado rápido, quizás no debiste preguntar. El pescado es más común en pueblos cercanos a ríos o costas. Se sirve entero, con espinas, con cabeza, con ojos que aún observan. Puede estar salado, seco o aún tibio del fuego. Puede oler a mar, o puede oler a taberna. Y están los huevos, cocidos, hervidos, fritos si hay suerte y aceite, revueltos si se han roto, servidos con cáscara si el cocinero está de mal humor. Acompañan, nunca lideran, pero se agradecen, incluso cuando son más cáscara que clara. La verdura está ahí, en algún lado. Zanahorias, cebollas, nabos. No porque sean frescos, sino porque aguantan, porque pueden estar enterrados una semana sin que nadie los eche de menos. Se pican, se hierven, se esconden en el potaje como testigos discretos de un crimen. Y si tienes suerte, una tabla con queso. No el queso que se derrite y canta. No, es un queso firme, viejo, oloroso, el tipo de queso que puede usarse para sellar una carta o defender una puerta. Su sabor es fuerte, su textura variable, su aroma inolvidable. Hay, también, cosas raras.
restos de festín de nobles que terminan en la taberna. Tarta fría, carne especiada, pan con frutas secas. Cuando llegan, son un lujo, un regalo, duran poco, se acaban rápido y se recuerdan como si fueran milagros. Los platos no son iguales. A veces son de madera, con marcas de cuchillo, a veces de barro, con grietas y manchas. A veces no hay plato, solo una tabla, o una hoja grande, o tu propia mano. Los cubiertos son opcionales. La cuchara se comparte. El cuchillo se trae de casa, y no se sirve a la vez. No hay cocina organizada. Hay un fuego, hay una olla, hay alguien que grita tu nombre, o tu apodo, o solo señala. Si no estás atento, tu comida va a otro. Si protestas, recibes un pan más duro como compensación. La gente come en silencio, o entre sorbos, o entre risas. Comer no es el centro, es el fondo, es el cemento que une los ladrillos del bullicio. Algunos comen rápido, otros lentos. Algunos roban del plato ajeno. Algunos ofrecen sin preguntar. Y cuando se acaba, no se limpia. Se deja, se empuja, se apila, se olvida, porque en la taberna el recuerdo de la comida no está en la mesa, está en el estómago. Porque en la taberna el recuerdo de la comida no está en la mesa, está en el estómago. Y ese recuerdo puede durar días. A veces porque fue tan bueno que lo evocas con una sonrisa. A veces porque te hizo cuestionar tu fe en el concepto de comestible. Pero siempre deja huella. Una de las cosas más singulares de la comida medieval es cómo cambia según el día, el clima, el humor del cocinero y cuántos ingredientes están aún enteros. Hoy puedes recibir un potaje espeso y caliente. Mañana, una sopa clara con más preguntas que sustancia. La sorpresa es parte del menú. O mejor dicho, el menú es la sorpresa. Y aún así, nadie se queja. Porque comer en la taberna no es una transacción. Es un acto comunitario. Se come lo que hay. Se agradece lo que llega. Se comparte lo que sobra, si sobra algo. El concepto de propiedad es flexible. Lo que está sobre la mesa es de quien esté más cerca. Si dejas tu pan por más de un minuto, no esperes que esté ahí cuando vuelvas. Hay reglas no escritas. Si alguien ofrece su pan, aceptas con una sonrisa. Si alguien te ofrece carne, eso significa respeto. Si alguien se niega a compartir su queso, probablemente no confíes en él. La comida no es solo alimento, es lenguaje, una forma de decirte respeto, te cuido o mantente lejos. Algunas noches especiales hay dulces, no muchos, no siempre, pero cuando llegan, causan un pequeño temblor. Pan con miel, pastel de frutas secas, una galleta dura como piedra pero bañada en almíbar. Aparecen como premio, como milagro. Nadie los espera, todos los celebran. También hay rituales curiosos. Algunos antes de comer golpean la mesa 2 veces con el puño. Otros trazan una cruz con el cuchillo sobre el pan. Algunos se escupen al suelo antes del primer bocado, como si dejaran fuera de sí cualquier mal sabor anticipado. Nadie juzga. Todos tienen sus maneras de preparar el estómago para lo desconocido. Y luego está el postre favorito de la taberna, la conversación después de la comida. Ese momento en que las jarras aún están medio llenas, las barrigas más llenas aún, y la lengua suelta historias con la lentitud de quien ya no tiene prisa. Ahí se oyen cuentos inventados, secretos que quizás no eran para ser contados, promesas hechas entre migas, suspiros que huelen a cebolla. En esas charlas, la comida cobra sentido. Ya no es solo algo que tragaste. Es el vínculo invisible entre tú y ese extraño que ahora te sonríe. Entre tú y esa mujer que te ofreció un bocado sin palabras. Entre tú y el guardián que, sin decir nada, te puso un plato en la mesa y te incluyó. Hay quienes dicen que la mejor comida no es la más sabrosa, sino la que llega cuando tienes hambre de verdad. Y en la taberna, todos llegan con hambre. De pan, de sopa, de compañía, de algo que los haga sentir menos solos. Y por eso, aunque el pan esté duro, aunque el guiso sea sospechoso, aunque la cuchara esté astillada, cada bocado sabe a hogar. Porque en ese momento, en ese rincón tibio de madera y sombra, estás comiendo como se come desde hace siglos. Con las manos, con los dientes, con el alma. La bebida puede fluir, la comida puede llenar, el fuego puede arder, pero nada da vida a una taberna medieval como su gente. Porque una taberna no es solo un lugar, es una comunidad en miniatura. Una reunión de almas diferentes atrapadas en el mismo momento. Y cada una de ellas, cada figura en la penumbra, cada voz en el tumulto,
Cada sombra proyectada por la luz parpadeante trae consigo una historia, algunas contadas, otras ocultas, todas interesantes si sabes observar. Empiezas a notar los rostros. Primero, los ruidosos. Siempre hay un grupo que ríe más fuerte, que golpea la mesa con cada brindis, que se abraza como si se hubieran reencontrado después de años, aunque probablemente se hayan visto ayer. Son los agricultores, los herreros, los carreteros. Hombres y mujeres con manos gruesas, espalda doblada y una risa que sube desde el estómago como una ola. Ellos no necesitan excusa para celebrar. Sobrevivir otro día ya es razón suficiente. Cerca del fuego hay otro tipo de presencia, más silenciosa. Son los ancianos, no viejos sin más, sino aquellos que llevan la vida marcada en la piel. No dicen mucho. Observan, juzgan con los ojos. A veces cuentan una historia que no termina. A veces solo hacen un gesto y los demás callan. Nadie los desafía. No porque sean fuertes, sino porque ya lo fueron. Y eso deja una sombra larga. En una esquina, alguien juega con un cuchillo. No es amenaza, es costumbre. Es la clase de gesto que dice: he visto cosas sin tener que contarlas. Puede ser un mercenario, puede ser un ladrón reformado, puede ser alguien que simplemente no confía en nadie, ni siquiera en el pan. Hay también viajeros. Se notan, la capa distinta, el polvo diferente en las botas, la forma en que miran el lugar como si lo estuvieran grabando en la memoria. A veces se sientan solos, a veces intentan mezclarse. Algunos lo logran, otros se van antes de que el potaje se enfríe. Y no faltan los artistas. Un bardo con un laúd más afinado que su voz. Una cantante que repite la misma canción cada noche pero nadie se cansa. Un cuentacuentos con ojos brillantes que te hace olvidar que afuera llueve. A veces son bienvenidos, a veces son tolerados, a veces son ignorados, hasta que entonan una canción que menciona al tipo equivocado y la noche cambia. También están los que no encajan. El que no habla, la que observa desde las sombras. El niño que no es hijo de nadie pero parece conocer todos los escondites. Esos son los que despiertan la curiosidad. Nadie los interroga. Se les respeta el misterio. Porque aquí, saber menos a veces es más seguro. Los juegos son otro lenguaje. Dados, cartas, desafíos de fuerza. No se apuesta solo dinero. Se apuesta orgullo. A veces, hasta libertad. Hay quienes juegan por costumbre. Otros por necesidad. Algunos porque esa es la única forma en que saben hablar con los demás. Y luego están los que trabajan. El aprendiz del tabernero, corriendo entre mesas, esquivando manos, recogiendo platos con la habilidad de un ladrón y la memoria de un sacerdote. La cocinera que aparece solo para entregar un plato y desaparecer, como un fantasma con olor a cebolla. El perro que no es de nadie, pero todos alimentan. Entre todos, una danza invisible. Cada quien en su lugar, cada quien con su rol. Y sin embargo, en constante cambio. Porque en la taberna, la noche es una obra de teatro sin guión. Algunos son protagonistas por un rato. Otros aparecen, dicen una frase y desaparecen. Todos son parte del espectáculo. Hay discusiones, claro, a veces por celos, a veces por juegos, a veces porque alguien dijo que el hidromiel de esta semana sabe a agua y eso, aquí, es insulto. Pero también hay reconciliaciones. Abrazos torpes. Jarras que se levantan en señal de tregua. Una palmada en la espalda que dice: no guardo rencor, pero no me quites el asiento. Los borrachos tienen su categoría aparte. Está el que canta, el que llora, el que filosofa sobre temas que no entiende, el que duerme con la frente sobre la mesa y ronca al ritmo del fuego. Algunos molestan. La mayoría solo quiere olvidar por un rato. Nadie los juzga. Todos han sido ese borracho alguna vez. Y tú, sentado ahí, empiezas a reconocer patrones. Empiezas a entender miradas. A identificar quién entra buscando paz y quién entra trayendo tormenta. Aprendes que en la taberna no se necesita hablar mucho para entenderse. Una mirada, un gesto, un movimiento de jarra, dice más que 1000 palabras. Cada mesa tiene su historia. A veces escrita en las marcas que dejaron los cuchillos. Otras, en la forma en que dos personas no se miran. Algunas en el silencio incómodo que se instala cuando alguien se sienta donde no debe. El espacio habla, las sombras murmuran, y en el centro de todo, tú. No porque seas especial, sino porque ahora formas parte del cuadro. Ya no eres visitante. Eres un trazo más en la pintura viva de esta noche. Alguien te sonríe. Alguien te ofrece pan.
Alguien se sienta a tu lado sin pedir permiso. Y entiendes que aquí, la gente no se conoce con nombres. Se conoce con acciones, con miradas, con el modo en que pasan la jarra o te dan espacio junto al fuego. No importa quién eras afuera. Aquí eres lo que haces, lo que das, lo que soportas. Y eso, en una taberna medieval, vale más que el oro. Y eso, en una taberna medieval, vale más que el oro. Pero hay algo más profundo aún, algo que no se ve de inmediato. Una corriente invisible que une a todos, incluso los que no se han cruzado una palabra en toda la noche. La taberna crea vínculos por ósmosis. Compartes aire, compartes fuego, compartes ruido. Y eso, tarde o temprano, se convierte en historia común. En una de las mesas largas, una mujer lee en voz alta una carta. No es suya. La encontró en la calle. Nadie le pide que pare. Todos escuchan. Y cuando termina, alguien aplaude. Otro le ofrece un trago. Y por esa noche, esa mujer se convierte en narradora. En algo más que una extraña. En la esquina más oscura, un joven mira al suelo. No habla, no bebe, solo está. Y sin embargo, alguien le deja un trozo de pan. Otro le pasa una jarra. Nadie le pregunta nada, porque a veces solo estar es suficiente. Y los gestos son respuestas silenciosas a preguntas no formuladas. Los días pasan, los visitantes cambian, pero algunas caras se repiten. Se convierten en constantes, en anclas, en referencias. El tipo del sombrero torcido, la mujer que siempre canta antes de beber, el anciano que toca madera cada vez que se menciona una tormenta. Y en esa repetición se forma comunidad. No una comunidad perfecta, no una donde todos se abrazan, sino una donde todos se reconocen. Donde sabes que esa persona en la mesa de la izquierda se pone nerviosa con el fuego, que el tipo junto al barril no habla hasta su segunda jarra, que la muchacha del banco de la entrada tiene la mejor risa de la sala. Y de pronto, todo lo caótico empieza a tener ritmo. Las entradas, las salidas, los brindis, los silencios. Incluso las peleas. No son aleatorias. Son parte de un ciclo. De una danza ruidosa, torpe, visceral, pero completamente humana. Hay una belleza extraña en ver a un grupo de personas tan diferentes formar, sin saberlo, una especie de familia. Una familia de una sola noche, de un solo lugar, de una sola taberna. Y tú, que entraste como observador, terminas como parte del cuadro. Conoces las reglas no dichas. Reconoces las caras. Aprendes qué gesto es burla y cuál es advertencia. Sabes cuándo reír y cuándo hacer silencio. Porque en la taberna, la gente no viene a ser vista. Viene a ser, a existir sin filtros, a respirar sin juicio, a soltar, aunque sea por una noche, el peso del mundo exterior. Y esa, quizás, es la magia más grande de todas. El oído es traicionado con facilidad en una taberna medieval. No porque el sonido mienta, sino porque nunca se detiene. Desde el primer paso dentro del salón hasta la última chispa del fuego, la taberna es una sinfonía desordenada, un mar de ruidos que no piden permiso. Y si prestas atención, cada sonido tiene un origen, cada crujido, una historia, cada estallido de risa, una memoria que se renueva. Empieza con lo constante, la madera. La madera lo es todo aquí. El suelo, las paredes, las mesas, las sillas, las puertas, los techos. Y cada una cruje a su manera. Algunas lo hacen con el peso de las botas. Otras, con la risa que golpea la mesa. Algunas crujen como si se quejaran. Otras, como si susurraran secretos. El suelo tiene ritmo. Las vidas tienen suspiros. El banco bajo ti tiene alma. Luego viene el fuego. No es silencio. No es ruido. Es presencia. El chisporroteo de la leña. El estallido ocasional de una astilla rebelde. El zumbido bajo del calor abrazando el aire. Es un latido constante. Un corazón que no se ve, pero que mantiene vivo todo lo demás. Y entonces, los pasos. Hay quienes pisan fuerte. Otros con sigilo. Algunos arrastran los pies. Otros saltan como si la taberna fuera un campo de entrenamiento. Cada tipo de paso habla del alma de quien lo da. El soldado suena distinto al mercader. El viejo suena distinto al que viene huyendo. Y tú, al andar, empiezas a notar esas diferencias sin ver. Las voces no se callan. Nunca hablan a la vez. Cuentan, interrumpen, ríen, discuten. Algunas suenan como cuchillos. Otras como canciones.
Hay tonos graves, rotos por el humo, voces agudas como campanas de mercado, murmullos que raspan, gritos que bailan, y en medio de todo, una armonía imposible, como si la taberna entera fuera un coro sin partitura, pero afinado por el instinto. Los brindis tienen sonido propio, un golpe de jarra contra la madera, un choque de bordes que salpica más que une, un «a tu salud», gritado con tanto entusiasmo que se pierde el significado y queda solo el sentimiento. A veces, un solo golpe seco basta para que 5 personas levanten sus copas sin saber por qué. La risa es una constante, no siempre alegre, a veces suena forzada, a veces rota, a veces venenosa, pero siempre dice algo. Nadie ríe igual en la taberna. Algunos ríen hacia afuera, otros hacia adentro. Hay risas contagiosas que hacen que toda la sala tiemble, y risas privadas, como chispas que solo encienden en rincones ocultos. Y después, la música. No es constante, no es limpia, pero cuando aparece, se nota un laúd desafinado, un tambor hecho con cuero reciclado, una flauta con un tono que parece llorar más que cantar. No importa, la música medieval de taberna no busca perfección, busca conexión, un ritmo que todos puedan seguir con las palmas, con los pies, con las jarras. Algunos cantan, otros hacen coro sin saber la letra. Algunos repiten el mismo estribillo 3 veces seguidas. Nadie se queja, porque no se canta por arte. Se canta para no estar en silencio, para ahogar recuerdos, para invocar otros, y a veces, solo para llenar el aire de algo más que humedad. Los juegos tienen su propia orquesta, dados que ruedan sobre la madera como si contaran profecías, fichas que chocan como espadas, cartas que se lanzan con la elegancia de una estrategia de guerra. El sonido del azar tiene filo. Cuando alguien gana, la mesa estalla. Cuando alguien pierde, el silencio pesa como plomo. Pero los mejores sonidos no siempre son los más fuertes. Está el susurro que cambia la noche, la confesión en voz baja, la palabra que solo debía escuchar una persona y sin embargo altera a 3. El ven, dicho con urgencia. El vámonos, susurrado como escape. El sí, que se esconde entre 2 copas. Esos sonidos son más peligrosos que un grito. Y también está el sonido del silencio. Sí, incluso aquí hay momentos de silencio. Raros, breves, pero reales. Duran lo que tarda una jarra en vaciarse, o el fuego en estallar. A veces, se produce cuando todos se detienen a escuchar una historia, o cuando el guardián habla. Es un vacío que dura segundos pero que lo llena todo. Y tú, que al principio te sentías abrumado, comienzas a notar la belleza del caos. El sonido de la taberna no es ruido, es vida. El sonido de la taberna no es ruido, es vida. Y como toda forma de vida, respira, cambia, tiene ciclos. La taberna suena diferente al anochecer que a la medianoche. Al principio, el ambiente es más suave, el murmullo de la llegada, el sonido de botas sacudiéndose en la entrada, el tintineo de monedas al pagarse la primera ronda, voces saludando, sonidos que se reconocen. Pero cuando la noche madura, todo se intensifica. Las conversaciones suben de volumen. Las sillas se arrastran más violentamente. Las jarras se llenan y se vacían sin tregua. El calor aumenta. La música explota en ráfagas más frecuentes. Es una ola, una cresta sonora, un clímax de energía. Y luego, como toda ola, baja. Cuando se acerca la hora en que incluso los más ruidosos se cansan, la taberna reduce su volumen sin dejar de moverse. Los susurros regresan. El fuego chisporrotea más bajo. La música se hace una sombra. Es el momento de las conversaciones serias, de las confesiones, de los tratos. El volumen baja, pero la intensidad no. Es ahí donde los oídos atentos captan los verdaderos secretos. No en los gritos, sino en las pausas, en las frases cortas cargadas de contexto, en los «ya no puedo más» y «si supieras lo que hice», en los silencios prolongados después de un nombre propio, en los murmullos que parecen no querer ser oídos, pero tampoco ocultos del todo. Cada rincón suena diferente. Cerca del fuego, los crujidos de la leña dominan. En las mesas, el chocar de vasos y el roce de tela contra madera marcan el ritmo. En los pasillos, los pasos se entrecruzan. Cerca de la barra, el tabernero habla menos y escucha más. El aire vibra distinto. Incluso el techo tiene un canto propio. El viento afuera empuja contra las tejas. La lluvia golpea con dedos irregulares. Los gatos, sí,
Gatos caminan como ladrones sobre las vigas. Algunos días se oye un búho. Otros, una carcajada desde el piso superior que nadie recuerda haber alquilado. Los sonidos también advierten. Un silencio repentino puede significar que alguien ha dicho algo demasiado fuerte. Un golpe de jarra no acompañado por risa puede ser una amenaza. Un portazo puede cambiar la noche. Y el sonido de un banco volcado es señal de que hay que moverse rápido o mirar con atención. Hay quien se guía solo por el oído. Los jugadores, los ladrones, los músicos. Ellos saben quién está ganando en una partida sin mirar. Saben si la tensión sube o baja con el simple eco de las voces. Algunos incluso predicen una pelea solo por cómo cambia el volumen de los pasos. Y los amantes del lugar, ellos tienen un oído afinado. Saben cuando alguien va a cantar. Saben si la risa es falsa. Saben que si el perro de la taberna ladra, alguien nuevo ha entrado. Saben que si el aprendiz no ha roto nada en media hora, probablemente está tramando algo. Y cuando llega la madrugada, el sonido cambia de nuevo. Las sillas se arrastran con pereza. Los suspiros son más largos. La madera cruje más que se escucha. Las jarras suenan huecas. Los pasos pesan. El eco de la última canción aún flota en el aire. Y todos saben que pronto, muy pronto, habrá que dormir. No hay campana. No hay anuncio. Solo un tipo de silencio que no pide permiso, que cae como una manta, que envuelve. Y entonces alguien se levanta. Otro bosteza. Uno más estira los brazos. Y el murmullo final es una despedida sin palabras. Porque al final, la taberna suena a lo que somos. Un caos hermoso, una melodía imperfecta, una suma de voces que encuentran sentido solo cuando se entrelazan. En el corazón de la noche medieval, con sus caminos peligrosos, sus sombras densas y su clima impredecible, existe un lugar donde el miedo se disuelve, aunque sea por unas horas. Ese lugar no tiene muros altos ni guardias armados. No tiene una puerta de hierro ni estandartes de protección. Ese lugar es la taberna. Sí, una simple taberna. De madera, de tierra, de humo, de ruido. Y sin embargo, es más refugio que cualquier castillo. ¿Por qué? Porque aquí nadie te pregunta quién eres. Nadie exige papeles. Nadie inspecciona tus bolsillos. Llegas, te sientas, pides, pagas, bebes. Y si eres amable, eres bienvenido. No necesitas justificaciones. No necesitas dar explicaciones. Y eso, en un mundo que desconfía de todo, es un alivio inmenso. La taberna no te cura las heridas, pero te deja lamerlas en paz. No te borra los pecados, pero no los grita al mundo. Es un espacio intermedio, una tierra neutral donde los campesinos y los bandidos, los nobles y los mendigos, los santos y los mentirosos comparten banco, pan y jarra. Y lo más curioso es que todos respetan eso. Nadie convierte la taberna en un campo de batalla. Nadie la usa como tribunal. Porque todos entienden que romper esa regla es perder uno de los últimos lugares donde puedes ser débil sin ser cazado. Aquí, el fuego es para todos. El pan también, incluso cuando escasea. Porque el calor del fuego no se puede dividir y el sonido de la risa no se puede poseer. Por eso, incluso los más endurecidos bajan la guardia aquí. Porque no se les exige más que ser humanos. Hay noches en que la lluvia parece no tener fin. No hay capa que alcance. No hay caballo que avance. Y en medio de la tormenta, cuando la madera gotea y las velas parpadean, la taberna se convierte en cueva, en útero, en hogar. Los viajeros que entran empapados son recibidos con miradas, sí, pero no con cuchillos. Se les ofrece un trapo, un sitio cerca del fuego. A veces, incluso un sorbo de algo fuerte. Porque todos saben lo que es llegar tarde, lo que es no tener a dónde más ir. Y no todo refugio es físico. Hay también refugio emocional. Hay quienes llegan buscando una historia que los distraiga, una canción que les recuerda a casa, un silencio que no sea vacío. La taberna ofrece todo eso, a su modo, torpe, sucio, ruidoso, pero real. Nadie se burla si lloras. Nadie se asombra si ríes demasiado fuerte. Nadie te señala si pasas la noche entera en silencio. Porque aquí, cada quien lleva su batalla. Y la taberna lo sabe, lo acepta, lo honra. Incluso el guardián, con su rostro de piedra y su voz cortante, entiende la fragilidad. Por eso hay noches en que no cobra, en que sirve sin preguntar, en que permite dormir sobre la mesa. No por debilidad, por compasión. Los perros lo saben también. No ladran a los asustados. No muerden a los perdidos. Se acercan, se sientan,
acompañan. Hay una sabiduría animal en la taberna que muchas veces falta en los templos. Los niños, cuando los hay, encuentran rincones para esconderse, para jugar, para soñar. La taberna les permite ser niños incluso cuando el mundo no puede. Y en sus juegos, en sus risas, se recuerda que incluso en la oscuridad hay lugar para la inocencia. No todas las noches son duras. Algunas son festivas, alegres, desbordantes, y aun en esas, la taberna sigue siendo refugio, porque incluso la alegría compartida es una forma de protección, una barricada contra la soledad. Y si alguna vez tienes miedo, miedo real, miedo de perderlo todo, miedo de no tener mañana, entrar a la taberna y ver que sigue en pie, que el fuego arde, que la música suena, que hay pan en la mesa, eso es una señal, una promesa silenciosa de que todavía hay lugar para ti en el mundo. Porque eso es, al final, la taberna. Un pedazo de mundo donde puedes sentarte y no estar solo. Un refugio que no pide nada a cambio más que respeto por los demás refugiados. Un refugio que no pide nada a cambio más que respeto por los demás refugiados. Y no es poca cosa. En un mundo medieval donde la misericordia escasea, donde las leyes se aplican a conveniencia, donde el hambre y el miedo tienen más poder que la justicia, encontrar un lugar donde simplemente puedas existir, sin tener que justificarte, es un lujo inmenso. Por eso, muchos caminan kilómetros solo para llegar, no porque sea la mejor taberna, sino porque es su taberna. Porque ahí, aunque el banco esté roto y la sopa siempre sepa igual, hay un sitio que les pertenece sin que nadie lo diga en voz alta. La taberna se convierte en ancla para el que no tiene raíz, en respiro para el que siempre huye, en tregua para el que lleva el alma cansada. Y todo eso sin prometer nada, sin juramentos, sin contratos. Solo siendo, solo estando. Hay un rincón en cada taberna para el que necesita llorar. No es oficial, nadie lo designa, pero todos lo reconocen. Un banco más oscuro, una esquina menos iluminada. Ahí se sienta el que acaba de perder algo. A veces, alguien se le une. A veces, no. Pero nunca está solo del todo. Hay un silencio especial que rodea al que sufre. No es el silencio incómodo del juicio. Es el silencio respetuoso de quien también ha pasado por ahí. La taberna no ofrece soluciones. Ofrece espacio. Y cuando alguien se recupera, se nota. No hace falta que lo diga. Solo cambia la forma en que se sienta. La forma en que levanta la jarra. La forma en que vuelve a reír. Y entonces, sin fanfarria, sin discursos, vuelve al círculo, a la tribu. Las paredes, aunque simples, también guardan historias. En sus grietas, en sus manchas, en las marcas de cuchillos y las inscripciones talladas con paciencia, hay memoria. Cada una es una señal. Aquí estuve, aquí fui, aquí lloré y luego reí. La taberna es refugio porque no olvida. Hay quien regresa después de años. Cambiado, dañado, rico, pobre, no importa. La taberna no pregunta dónde estuvo. Solo ofrece el mismo banco, el mismo plato, la misma risa compartida. Porque si volviste, es porque aún necesitabas refugio. Y eso ya es razón suficiente. Incluso en sus reglas, la taberna protege. No se permite violencia sin motivo. No se aceptan insultos sin causa. Hay un equilibrio tácito. Una ley que no está escrita pero que todos entienden. Lo que ocurra afuera queda fuera. Aquí se sobrevive juntos, aunque solo sea hasta el amanecer. Y sí, hay noches en que se rompe esa ley. Un puñetazo mal dado. Una palabra fuera de lugar. Pero incluso entonces, la comunidad reacciona. La taberna se defiende. A veces con palabras, a veces con fuerza. Porque todos saben que si ese refugio se rompe, no hay otro igual. El guardián lo sabe mejor que nadie. Por eso protege el lugar como si fuera su propia sangre. No solo sirve bebida, no solo mantiene el orden. El guardián es terapeuta, centinela, juez y muchas veces la única figura estable en la vida de quienes vagan sin destino. Su mera presencia ya es garantía de que la noche no será peor de lo que fue el día. Y cuando el sol empieza a filtrarse por entre las grietas del techo, cuando los primeros pájaros cantan y el fuego muere, la taberna cierra lentamente. No con prisa, no con dureza, solo con un suspiro. Uno a uno, los refugiados se levantan. Algunos con una sonrisa, otros con la mirada baja, pero todos con algo que no tenían antes de entrar. Compañía, fuego, pan, silencio compartido. Algo que les diga que, al menos por unas horas, estuvieron seguros. Y quizás eso sea lo más valioso de todo.
Porque en un mundo que a menudo se empeña en recordar lo solo que estás, la taberna es el lugar que te susurra. Aquí no. Si el fuego es el corazón de la taberna y la bebida su sangre, entonces el juego es su alma. Porque en ninguna taberna medieval falta el sonido de dados rebotando, de fichas deslizándose, de gritos entre risas y acusaciones teatrales. Aquí, donde las monedas valen más de lo que pesan y el orgullo se mide en apuestas, el juego no es solo distracción, es identidad, es batalla, es rito. Todo empieza con un gesto, una mesa libre, una mirada cómplice, un hombre que saca una bolsa y la deja caer con un sonido seco. Nadie pregunta qué hay dentro. Todos lo saben. Monedas, botones, clavos, cualquier cosa que pueda representar valor. Los dados son los reyes. Pequeños cubos tallados a mano, a veces torcidos, a veces perfectamente equilibrados, dependiendo de quién los haya hecho. Algunos dados son venerados. Se pasan de generación en generación. Otros se maldicen tras una mala noche y se arrojan al fuego como si fueran demonios en miniatura. Jugar con dados es un arte. El lanzamiento no es simple. Hay una forma de hacerlo. Hay una actitud. El jugador verdadero lanza sin mirar, confiando en el destino o desafiándolo. Y cuando los dados caen, la mesa entera contiene el aliento. Y después, el caos. Las reacciones van desde la celebración hasta el insulto. Gritos de victoria, lamentos exagerados, risas que suenan como escudos cayendo al suelo. El que gana rara vez guarda silencio. El que pierde rara vez lo acepta sin comentar. Pero todos vuelven a jugar. Las cartas también tienen su lugar. Son raras, costosas, porque se hacen a mano. Cada juego es único. Algunas tienen imágenes pintadas, otras simples símbolos. No hay reglas fijas. Cada grupo tiene las suyas. Cada noche puede cambiar el juego. Pero eso no importa, porque el verdadero juego está en los gestos, en las cejas levantadas, en las manos que se mueven rápido, demasiado lento. Se juega con monedas, sí, pero también con cosas menos tangibles, favores, secretos, promesas. A veces, alguien apuesta su capa, su espada, su nombre, y en noches oscuras, su libertad. El tabernero observa, no interviene, pero sabe quién gana demasiado, quién hace trampa, quién está a punto de perder el control. Su mirada pesa más que una denuncia. Su ceja levantada es suficiente para que alguien se retire de una partida. Hay quien vive del juego. No trabaja, no cosecha. Solo entra, juega, gana o finge perder y sale con más de lo que trajo. Son figuras misteriosas. No hablan mucho. Sonríen poco. Se sientan en el ángulo donde la luz no los toca y siempre parecen saber algo más. Y están los tramposos. Siempre hay uno, o varios. Algunos lo hacen por deporte, otros por necesidad. Las técnicas son infinitas. Dados cargados, cartas marcadas, señales entre cómplices. A veces son descubiertos, a veces no. Y cuando lo son, depende del humor de la sala. A veces se ríen con ellos, a veces los echan, a veces no se van caminando. Pero no todo es estrategia. También hay juegos de fuerza, de destreza, el clásico pulso, el que puede sostener la jarra más tiempo, el que bebe más rápido, el que puede caminar en línea recta después de 5 jarras. Aquí, la habilidad no siempre gana. A veces lo hace el orgullo. Y en esos juegos, el público es parte. Aplauden, abuchean, aconsejan sin saber. El juego transforma la taberna en teatro, en circo, en ritual, y todos se vuelven actores, aunque solo sea por una noche. Algunos juegos son absurdos. Lanzar huesos de cordero a un cubo. Ver quién puede balancear una cuchara en la nariz más tiempo. Pero no importa, porque aquí la risa vale más que el sentido. Y no todo se juega por ganar. Muchos juegan por pertenecer. Porque sentarse a la mesa es decir, estoy aquí. Soy parte. Juego, porque confiar en los dados es más fácil que confiar en las personas. Porque sentarse a la mesa es decir, estoy aquí. Soy parte. Juego, porque confiar en los dados es más fácil que confiar en las personas. Y a veces, es simplemente la única forma de hablar. Algunos llegan a la taberna sin palabras, sin energía, pero tiran un dado, apuestan una moneda, y en ese acto silencioso dicen más que un discurso. Los juegos también enseñan. Aprendes quién es rápido de mente, quién es mal perdedor, quién juega por ganar y quién juega por ver perder.
Hay lecciones en cada mano, en cada partida, en cada noche, y no se olvidan. Se quedan grabadas como las marcas en la madera de la mesa. Hay apuestas imposibles. Te apuesto que puedo beber sin respirar. Te apuesto que el gato cruzará esa cuerda antes de que cantes el segundo verso. Te apuesto mi cuchillo a que esa mujer me sonríe antes de que el reloj cante la medianoche. Son absurdas, y sin embargo, todos participan, porque la locura compartida también es juego. Los nobles, cuando bajan del caballo, también juegan. Algunos lo hacen con arrogancia, otros con verdadera pasión, pero todos, tarde o temprano, se igualan, porque el juego no respeta títulos. Respeta astucia, suerte y descaro, y eso, hasta el rey más altivo lo aprende en la taberna. Hay un rincón, siempre para los que miran, los que no juegan, los que observan, algunos por miedo, otros por sabiduría, porque mirar un juego también es participar, porque en cada movimiento hay una historia que solo el observador atento puede leer. Y claro, hay leyendas, partidas que duraron toda la noche, apuestas que se pagaron años después, jugadores que nunca perdieron, tramposos que fueron descubiertos de forma tan elegante que todos aplaudieron. Son relatos que se cuentan entre sorbos de hidromiel, con ojos brillantes, como cuentos de héroes y dioses. Algunos juegos no terminan en la taberna. Continúan al día siguiente, en el mercado, en la plaza, porque no todo se paga con monedas. Algunos pagan con trabajo, con historias, con protección, con favores que se redimen en el momento menos esperado. Y eso convierte cada apuesta en una promesa, en un hilo invisible que une destinos. Y cuando la noche llega a su fin, cuando los dados descansan, las cartas se recogen, las jarras se vacían, lo que queda no es la ganancia, es la experiencia, es haber compartido un ritual, es haber sido parte de un rito que no necesita templos ni altares, solo una mesa, unas reglas y la voluntad de arriesgar, porque al final, los juegos y apuestas en la taberna no son solo entretenimiento. Son memoria, son identidad, son una manera de decir, sin decirlo, esta noche estuve vivo. Cuando la noche ya ha bebido suficiente, cuando la última ronda empieza a sonar como despedida, y cuando el fuego no calienta tanto como recuerda, entonces comienza la verdadera magia, las historias y las canciones. Porque en una taberna medieval, los cuentos no son adornos, son necesidad, son medicina, son las chispas que mantienen la noche despierta cuando todo lo demás empieza a apagarse. Todo comienza con una voz. No hace falta un escenario. No se necesita un anuncio. Alguien se aclara la garganta. Otro golpea la jarra en la mesa, no con fuerza, sino con intención. Las conversaciones disminuyen. Las cabezas se giran. Y entonces, en el centro o en una esquina, se alza un narrador. Puede ser el viejo del rincón, el mismo que nadie escuchó en toda la noche. Puede ser el forastero que pagó en monedas raras. Puede ser el bardo oficial, con su laúd roto y su sonrisa intacta. No importa quién lo diga, importa lo que va a decir. Las historias pueden ser verdaderas, o pueden no serlo. Nadie pregunta, nadie exige pruebas, porque en la taberna, la verdad no se mide en hechos, sino en impacto, en la forma en que la voz tiembla al recordar, en la mirada perdida del que escucha, en el suspiro que se escapa de alguien que nunca habla. Hay cuentos de guerras, de héroes y monstruos, de dragones que devoran aldeas y de campesinos que vencen con una pala y una oración. Hay historias de amor, muchas veces trágicas, siempre exageradas, de mujeres que esperaron toda la vida, de hombres que cruzaron mares, de besos que detuvieron batallas. Hay relatos oscuros también, de tabernas malditas, de pactos con criaturas que hablan en susurros, de sombras que bailan en los rincones. Y cuando esas historias se cuentan, el fuego parece encogerse. El silencio se vuelve denso. Todos saben que quizás no es ficción, que quizás alguien aquí vio lo mismo. Pero no todo es solemnidad. Hay historias para reír hasta doler, de borrachos que se casaron con cabras, de apuestas tan ridículas que terminaron en boda, de errores gloriosos, de escapes milagrosos, de taberneros que supieron más que los dioses. Y entre historia e historia, la música. No hay concierto, no hay partitura, solo instrumentos maltrechos, voces agrietadas, ritmo que nace del corazón. Una canción puede comenzar como un murmullo, una nota sostenida, un coro que se forma como por instinto, y de pronto todos cantan, algunos en tono,
Otros no. Da igual. La música de taberna no busca premios. Busca comunión. La letra muchas veces se inventa sobre la marcha. Se repite, se modifica, se olvida y se reinventa. Algunas canciones son tan viejas que nadie sabe quién las creó. Otras nacen esa misma noche y quizás nunca se vuelvan a cantar. Hay temas de esperanza, de tierra prometida, de amores que esperan, de futuros que quizás no lleguen, pero que vale la pena imaginar. Y hay cantos de despedida, de aquellos que ya no están, de los que partieron al campo de batalla o al campo santo. Y cuando se cantan, incluso el más rudo mira al suelo. La música también sirve para retar, para seducir, para provocar. Hay canciones con doble sentido, con versos afilados como cuchillos, con rimas que pintan sonrisas o sonrojos. Y cuando una canción apunta a alguien de la sala, la tensión sube y también la emoción. Los instrumentos son pocos: un laúd, una flauta, un tambor de piel vieja, a veces solo las palmas, o el golpeteo de las jarras en la madera, porque en la taberna el cuerpo entero es instrumento. Y cuando la historia y la música se entrelazan, cuando un cuento termina en canto o un canto da pie a un relato, entonces se alcanza el momento más puro de la noche, esa fracción de tiempo donde todos, por distintos que sean, se sienten parte de la misma historia. La de esta noche, la de esta taberna, la de esta vida compartida aunque sea por unas horas. La de esta vida compartida aunque sea por unas horas. Y cuando la historia termina, a veces no hay aplausos, solo silencio, uno denso, cargado, porque no todas las historias terminan bien. Algunas terminan abruptamente, o con una verdad incómoda. Y ese silencio es respeto, es reconocimiento, es una forma de decir gracias sin necesidad de palabras. Luego, alguien siempre rompe el encanto. Un comentario, un trago, una risa nerviosa. Y la vida sigue. La taberna respira de nuevo. Pero ese momento queda. Flota, se guarda en el aire. Se mezcla con el humo y con la historia del lugar. Algunas canciones no son para cantar, son para acompañar. Melodías suaves, repetitivas, que se arrastran como si buscaran consuelo. Las canta una sola voz, casi sin abrir los labios. Y otros las siguen sin saber cómo. Son canciones que no se enseñan, que se heredan, que están en la sangre del lugar. Y hay momentos en que la música y la historia se convierten en ritual. Un cuento que se repite cada noche, siempre igual, siempre distinto. Con gestos, con pausas, con frases que todos conocen y esperan. Como si al contarlo, se conjurara un hechizo. Como si la taberna, por un instante, fuera un templo. Hay quienes vienen solo por eso. Por la historia del abuelo que volvió como cuervo. Por la canción del mercenario enamorado. Por la leyenda del barril que nunca se vacía. Saben que las contarán, que las cantarán, y aún así esperan con ansias. Los niños, si los hay, se sientan en el suelo. Escuchan con los ojos enormes. Preguntan cosas que los adultos no se atreven a preguntar. Y a veces entienden cosas que los mayores olvidaron. Porque las historias no son para enseñar, sino para recordar. Y las mejores, las más queridas, son aquellas que no terminan, que dejan preguntas, que terminan con un "y aún sigue esperando", o con un "pero eso es otra historia". Porque la taberna, el final no es lo importante. Lo importante es el viaje, lo que se siente mientras se escucha. Algunas voces se repiten, se vuelven parte del lugar. Si faltan, la noche es distinta. La gente las extraña sin decirlo. Otras voces son nuevas. Prueban suerte. Se equivocan. Pero si lo hacen con el corazón, se ganan su sitio. Y cuando se canta juntos, no importa el tono, el acento, la voz. Porque el canto en la taberna no busca armonía. Busca unidad. Busca ese momento en que todos, incluso los que llegaron solos, sienten que pertenecen. La música también cura. Una canción alegre puede levantar una mesa entera. Una triste puede hacer llorar hasta el más seco. Y cuando alguien necesita consuelo, basta con que se inicie una melodía. No para hablar del dolor, sino para acompañarlo. Al final de la noche, cuando ya casi nadie queda, las últimas canciones son susurros, despedidas, oraciones sin Dios, deseos de volver a vernos. Y si hay suerte, una promesa tácita. Mañana volveremos a cantar. Toda noche llega a su fin, incluso en la taberna. No hay campanas, no hay reloj,
Solo señales que los asiduos conocen de memoria. El fuego ya no cruje, solo parpadea. Las voces se apagan. El aire se vuelve más denso, más lento. Es como si la taberna misma empezara a dormir. El guardián limpia sin mirar. No apura a nadie, pero su andar sugiere despedida. Las últimas jarras se vacían más por costumbre que por sed. Las risas bajan de tono. Los cuerpos se inclinan hacia el suelo, como plantas cansadas de buscar la luz. Los jugadores han guardado sus dados. Las cartas ya descansan. Las canciones murieron con un último acorde desafinado. Solo queda el eco de lo vivido, vibrando suave entre las tablas y los suspiros. Algunos se van sin mirar atrás. Otros lo hacen con una última sonrisa. Hay quienes necesitan ayuda para levantarse. Y hay quienes simplemente se deslizan fuera, como sombras que se disuelven en la noche. El suelo queda marcado de pisadas, de derrames, de migas, pero no se limpia con urgencia. La suciedad aquí es historia. Testigo, prueba de que se vivió, de que se bebió, de que se compartió algo que no cabe en palabras. Quien se queda hasta el final ve cosas que los demás no. Las confesiones suaves, las promesas al oído, las lágrimas que se permiten cuando ya nadie juzga, los abrazos que no se dan durante el bullicio, pero que emergen cuando la calma cae. Y entonces llega el momento más íntimo, el silencio total, ese instante breve en que no hay música, ni pasos, ni trastes, ni viento. Un segundo suspendido donde parece que el mundo respira, donde la taberna, por única vez en toda la noche, cierra los ojos. Y luego, lentamente, se despierta el deber. Quienes duermen en el establo se encaminan tambaleantes. Quienes deben viajar pronto se preparan. Y los que simplemente no tienen dónde ir, se quedan envueltos en mantas, en sombra, en resignación. El tabernero apaga la lámpara principal. Es su forma de decir, hasta aquí, pero nunca lo dice en voz alta. Las despedidas en la taberna no son teatrales. Son suaves, son implícitas. Un gesto, una mirada, un último trago. ¿Y tú? Si te has quedado, si has visto todo esto, te llevas algo más que recuerdos. Te llevas un pedazo del alma del lugar, de esas horas suspendidas en el tiempo, de ese fuego compartido, de esa historia escuchada, de esa canción coreada sin pensar. Salir de la taberna al amanecer es otra historia. El frío golpea más duro después del calor. El mundo parece más grande, más hostil. Pero hay algo en ti que ha cambiado. Porque la taberna no solo te alimentó, te recordó que no estás solo. Y quizás, solo quizás, eso sea suficiente para enfrentar el día. Y quizás, solo quizás, eso sea suficiente para enfrentar el día. Porque lo que ocurre en la taberna no se queda encerrado entre sus paredes. Algo se va contigo. Un susurro de historia, un eco de canción, un calor que no viene del fuego, sino de la humanidad compartida. Lo llevas contigo en la forma en que caminas al salir, en cómo saludas al desconocido en el camino, en el silencio que dejas que hable. Las despedidas se vuelven ritual. El tabernero dice poco, pero su mirada lo dice todo. La promesa de que volverás, de que si el mundo te rompe de nuevo, habrá un banco para ti, una jarra esperándote, una historia lista para curarte. Y es que incluso el camino fuera se siente distinto. El mismo suelo húmedo, la misma bruma, pero ahora sabes que hay un lugar que te recibe. Y eso convierte la oscuridad en algo menos hostil. Como si el mundo fuera un poco más amable, simplemente por saber que existe un refugio donde la noche no es enemiga. Hay quienes vuelven cada noche. Hay quienes no regresan nunca. Hay quienes prometen volver y no pueden. Y hay quienes no dicen nada, pero reaparecen semanas después, con los ojos más viejos y el alma más callada. La taberna no pregunta, solo recibe. A veces, un cliente deja algo atrás. Un cuchillo, una bufanda, un papel doblado. Nadie lo reclama, pero no se tira. Se guarda, se coloca en un rincón. Porque cada objeto tiene una historia, y quizás, un día, volverá su dueño, o alguien que quiere recordarlo. Los taberneros lo saben. Por eso no barren con prisa. Por eso no apagan todas las velas de golpe. Por eso miran la puerta después de cerrarla, como si aún esperaran una última llegada. Como si supieran que la noche no se va por completo. Solo cambio de forma. Y cuando por fin cierran, cuando todo queda en sombras, la taberna respira. Sí, respira. Como un ser vivo que descansa, que sueña, que prepara las tablas, las jarras, las historias para la próxima noche. Porque en el fondo, una taberna medieval no es solo un lugar,
es un ciclo. Es el ciclo de lo humano, de lo frágil, de lo fuerte, de lo que necesita compañía. Y si lo escuchas con cuidado, si cierras los ojos al irte, puede que aún escuches el eco de la última canción, la que decía que todo pasa, pero que todo también puede volver a empezar.